Hola alumnos, bienvenidos a una sesión más. El tema del día de hoy es la importancia de la escucha empática. Para el día de hoy hemos invitado a la maestra Mónica Millán. Ella es psicóloga, ella es docente y trabaja todos estos temas. Mónica, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Oye, hemos hablado en este tema de la comunicación, de la importancia que tiene, por supuesto, el emisor, pero pocas veces nos hemos puesto a reflexionar también el papel que juega el receptor, que finalmente es un elemento indispensable para que se cumpla este proceso de la comunicación y exista la retroalimentación, que es finalmente la que cumple el ciclo. Pero necesitamos siempre una escucha, estar atentos, no solamente oír, sino escuchar. ¿Cómo podremos adentrarnos y hablar un poquito sobre la escucha empática? Tú eres psicóloga y has trabajado estos temas en diferentes grupos. Así es. Bueno, primero es muy importante hacer esta diferencia entre lo que es oír y escuchar. Y algo que mencionaste que es importante tener en cuenta, que la comunicación no solamente es el emisor, sino, bien lo dijiste, el receptor también tiene un gran trabajo dentro de este proceso. Y bueno, como regresando, oír y escuchar es diferente. Cuando nosotros hablamos de oír, es simplemente percibir un sonido. Oí un ruido, pero es muy diferente escuchar. Cuando nosotros hablamos de escuchar, tú estás poniendo atención y es algo voluntario. La gran diferencia es la atención que tú estás poniendo a esos ruidos o a esos sonidos. Y pues por ahí es donde podríamos empezar a hablar acerca de la escucha empática. Antes de entrar entonces con este tema, oír es algo más involuntario, es algo que está más en el ambiente, en el que quizá no prestas atención, y escuchar sí se enfoca más en tu proceso de estar pendiente de lo que sucede y del sonido o de lo que está pues pasando cerca de ti, ¿no? Exactamente. Otra palabra clave para hacer esta gran diferencia es la comprensión. Cuando tú escuchas, tú intentas comprender al que está hablando. Por supuesto. Mónica, platícanos un poquito. Hay una frase común y que, de acuerdo al libro que estamos manejando en el ABC de la comunicación, menciona una frase y dice, además, la autora, Sonia González, que además es mucho más común en las mujeres, que la menciona y dice, es que nadie me escucha, es que no me escuchas, es que no me estás prestando atención. Y bueno, has trabajado también con grupos de estudiantes, sobre todo jóvenes, y señalan, es que no me estás poniendo atención con los ojos, ¿no? No me estás escuchando con los ojos, es lo que dicen. Cuando se supone que es un sentido de la audición, te dicen, es que volteame a ver, es que escúchame, ¿no? Exacto. Sí, bueno, qué bueno que tocas este punto porque podríamos hablar de 3 dificultades al momento de comunicarnos. Y una exactamente es no estar comprendiendo a la otra persona. Solamente estás oyendo, haciendo esta diferencia oír y escuchar, entonces no comprendes. Falta de atención, exactamente, solo estoy oyendo, no estoy escuchando. Entonces, porque estoy distraída, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de es que no me escuchas, porque también la escucha implica gestos, ademanes, posiciones. Lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, en efecto. Y también otra dificultad sería la malinterpretación, que sería parte del que no me siento escuchado porque lo que te dije entendiste algo completamente diferente. Y dices algo muy importante de la comunicación, otro elemento. Eso, lo que estás señalando básicamente es el ruido. El ruido que puede ser semántico, que no entiendo el código que estás utilizando o el lenguaje que estás utilizando. El otro puede ser un código semántico también, no entiendo lo que está pasando alrededor, o bien psicológico, simplemente te bloqueo, no me interesa el tema, ¿sabes qué? Tengo otras cosas que estar pensando. Entonces, el ruido, por supuesto que afecta al final de cuentas en este proceso y el escucha, el oyente, finalmente pues pone esas barreras, incluso una barrera física podría ser un tema de ruido, ¿no? Y no permitir esa escucha empática. Sí, ahí es cuando podremos hablar de este otro punto muy importante que es el lenguaje corporal, ¿no? Cuando tú estás completamente prestando atención e intentando comprender,
también estás usando tu cuerpo para hacerle saber al otro que estás escuchando. El hecho de asentir, de, ok, eso significa que te estoy entendiendo, ¿no? Función fática del lenguaje, como se lo hemos trabajado aquí. Es decir palabras como ok, entiendo, bien, son parte de ese proceso. Exacto, incluso el intentar acercarte hacia la otra persona, ¿no? No sé, supongo que ya también vieron esta parte de los brazos cruzados, ¿no? Eso es una comunicación como cerrada. No verbal, No sé, exacto. no verbal, no me interesa, a diferencia de estar, sí, incluso inclinarte un poco hacia adelante, ¿no? Entonces, el asentir con la cabeza, el repetir incluso lo que está diciendo la otra persona, tal vez con tus propias palabras, para ver si en realidad estás comprendiendo. Sí, claro, desde el lado de el oyente, ¿no? El que está escuchando, ¿no? Exacto. Ahora hablemos del término empático. ¿A qué se referirá ser empático entonces, ya entendiendo estos temas? Sí, bueno, el hablar de la empatía, todos hemos escuchado la frase trillada de ponerte en los zapatos del otro. No precisamente es ponerte en los zapatos, muchas veces no vas a llegar a comprender totalmente a la persona, ¿no? El calzar sus zapatos. Sin embargo, puedes imaginar qué pasaría si tú estuvieras en esa situación. Que esa es la gran forma de ser empático y decir, ok, nunca me ha pasado, yo puedo en mi memoria decir, pero he vivido situaciones similares o a lo mejor que se acercan. Entonces yo trato de comprender y ahí es cuando hablamos de ser empático con el otro. También ahí tiene que ver la escucha afectiva, el intentar leer en el otro sus facciones, sus gestos para saber si se ve muy preocupado o se ve triste o también el saber cómo contestar o responder a eso, ¿no? Entonces, a eso simplemente no es que tú le quieras dar la cátedra de, sí, a mí también me pasó lo mismo, porque incluso ya estarías dificultando la escucha empática poniendo tu discurso como más importante que el que te están contando. Entonces, el escuchar sin interrumpir, el ver a los ojos ya está siendo empático, ¿no? Otra vez, el no decir, a mí me pasó lo mismo, y contar ahora tu versión, interrumpiendo y no dejando que el otro lo haga. Y estamos muy acostumbrados también a, en este proceso, darle demasiada importancia al emisor, pero el receptor tiene también ese cargo de responsabilidad para que se pueda fluya y que sigan alternando estos momentos de que uno se convierte en emisor, el otro en receptor, pero entendiendo ese papel de receptor. Exactamente, ¿no? Si no es como una comunicación unilateral, solamente estás haciendo monólogo, hablando, dando información y no comunicando. Información, exactamente, ¿no? Entonces, para lograr una comunicación efectiva, tiene que llegarse a este punto, ¿no? Al intentar comprenderse y que exista esta retroalimentación, que es este término que utilizamos. Y bueno, ya trasladándolo un poco a dar un discurso, estar en una prédica, del lado del receptor siempre será importante pues cumplir con todas estas series de actividades o de formas de estar mostrándole nuestro interés al emisor. Claro, y podemos obtener también nosotros como receptores muchos beneficios de esto, ¿no? Simplemente el escuchar y comprender o intentarlo nos puede ayudar a cambiar nuestro punto de vista, ¿no? Incluso ampliar nuestro panorama, a no quedarnos con una sola opinión. Incluso él nos ayuda a cuestionar, a crecer en este sentido de ampliar tus ideas. Entonces también hay muchos beneficios el ser un receptor, ¿no? Y el escuchar, sobre todo intentando comprender. Moni, esta parte es sumamente interesante, todo lo que ya has mencionado. ¿Tienes alguna actividad o algo que tú recomiendes finalmente para que se logre? Claro, tenemos tips que son muy básicos y sin embargo muy importantes, ¿no? Primero, si en realidad quieres escuchar al otro, no te distraigas.
El hecho de tener tu celular sobre la mesa, ya estás dándole más importancia a tu celular que a la persona. El estarlo viendo cada 2 minutos, aunque sea para ver la hora. Me explico, el no distraerte. Por mucho que escuches ruidos, si tu atención está focalizada en la otra persona, eso no te va a distraer. El mirar a los ojos también, ¿no? Porque como dicen, ¿no? Hay muchas personas que, no, a ver, veme a los ojos para saber que me estás escuchando. Sí, lo que te platicaba esa anécdota, que le decía, es que no me siento escúchame escuchado. con los ojos, le decía. Es común que decimos, te estoy oyendo, cuando alguien está hablando, ¿no? Ajá. Te sigo escuchando, pero estamos con la mirada atenta en otro punto. Exactamente. Pero sería importante siempre, para ser empáticos, voltearlo a ver. Sí, el contacto visual también importante, ¿no? El asentir con la cabeza. También respetar el ritmo de la comunicación, ¿no? No interrumpirse, dejar que acabe de hablar para después dar mi opinión o lo que yo entendí. Y otra vez recalco mucho, yo creo que a todos nos ha sucedido el que tú vas a contar algo, si a mí también ya me pasó, y la otra persona te empieza a contar y tú ya no acabaste de contar jamás porque ya te interrumpió, no siguió el ritmo, ya pasó a otro tema. Y bueno, sobre todo la empatía, ¿no? De la que ya tocamos un poquito el tema, pues también sería importante el aprender a leer el lenguaje corporal también. Mostrar interés, centrarnos en la persona que está hablando, hacer preguntas incluso, es súper importante, ¿no? A ver, repítemelo, no entendí. ¿O qué dijiste? Eso también te ayuda a reafirmar, ¿no? Si la idea no quedó totalmente clara. Y reaccionar también ante las emociones, ¿no? No sé si también les ha sucedido que estás platicando con alguien y que, jamás viste un cambio de gesto, de actitud, de movimiento, entonces, pues, ¿le estoy hablando a la pared o qué? Entonces también el hacer este tipo de gestos y reaccionar, ¿no? Nos ayuda mucho a mejorar este tipo de comunicación. Mónica, muy interesante todo lo que comentas. Sin duda es un trabajo que dentro del proceso de la comunicación, si somos conscientes de ello, seguramente tendremos mejores relaciones interpersonales y comunicación interpersonal. Así es, creo que ese es el objetivo de la comunicación empática, ¿no? Desarrollar mejor la relación interpersonal con la otra persona. Exacto. Y bueno, finalmente, ahora también la dinámica de las redes sociales, las transmisiones en Zoom, las transmisiones a distancia, también estaría muy bien empezarle a agregar un poquito de esta empatía de alguna de estas formas que ya comentas. Claro, sí, esto no es impedimento, ¿no? Las redes sociales, que sí se ha perdido tal vez un poquito más de los gestos, el contacto visual, pero no es imposible, no es volver a retomarlos o a replantearlos. Sin embargo, el objetivo es el mismo, intentar comprender a ese otro que está hablando. Mónica, muchas gracias por este pequeño podcast. Sí, cuando gusten, mucho gusto y pues a tener comunicación efectiva. ¿En dónde te podemos encontrar? Está mi correo, monica-saraim@hotmail.com, y cualquier duda o pregunta, ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta la próxima.